Hablar de esto, estamos con alguien que sabe bien de este tema, el exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Michel Llorrat, esta mañana en ADN Hoy. ¿Cómo está, Michel? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Michel? Michel, me gustaría preguntarte cómo observas tú la discusión que se está dando aquí, dependiendo de la vereda política en la que tú estás. Por ejemplo, me refiero a economistas como Ricardo French Davis o el propio Oscar Landerretche. Cada uno tiene un punto que decir. ¿Y por qué le digo esto? Porque, por ejemplo, el destacado economista Ricardo French Davis ha dicho que esta propuesta del gobierno no apunta al crecimiento. El crecimiento, dice él, lo da un incentivo verdadero a la inversión productiva, y que este proyecto, y lo ha dicho en varias ocasiones, está lleno de fake news. ¿Qué es lo que pasa con este proyecto y esta supuesta modernización? ¿Es tal? Mira, yo creo que el proyecto tiene lo que se llama el corazón, ¿no es cierto? Que esto de reintegrar o integrar el sistema semi-integrado. Y lo demás parece más bien adornos, ¿eh? Entonces, claro, yo coincido con French Davis en el sentido de que la reintegración no es necesariamente un buen estímulo a la inversión, ¿eh? Porque justamente otorga el beneficio cuando uno no invierte, que es cuando se lleva la plata, ¿eh? Por lo tanto, no es el estímulo que uno quisiera para fomentar la inversión, ¿ya? Y por el contrario, la reforma del 2014 sí generó varios estímulos a través de los regímenes de depreciación acelerada, muy aceleradas, que son los que todos los especialistas dicen que realmente incentivan la inversión. Cuando la maquinaria de una empresa va perdiendo su valor, y la idea es que el impuesto que se paga sea concordante a eso, con los años. Exactamente. Entonces, por ejemplo, dado que se está llevando el tema hacia las pymes y se dice que la reintegración favorece a las pymes, claro, la verdad es que el régimen simplificado para las pymes, que es el 14 TER, contempla desde su inicio, ¿no es cierto?, una depreciación instantánea, ¿eh? Lo que significa que si un empresario compra una máquina, eso instantáneamente se transforma en gasto y por lo tanto no hay utilidad y por lo tanto no se paga impuestos. Michel, yo sé que esto para ti es como economía básica, pero para todos los auditores, me incluyo, que escuchamos el tema de la integración o no integración. En una palabra súper simple, ¿qué es la integración y por qué este gobierno la está promocionando? Los sistemas integrados consisten en que el impuesto que paga la empresa lo recupera el dueño de la empresa, ¿ya?, de sus impuestos personales. Claro, Entonces, o sea, se paga solamente una vez, no hay doble tributación. Entonces, en el fondo, pagas menos, o sea, tributas menos finalmente. Un empresario, sí, que a su vez tiene su propia, como dice, persona natural, digamos, ¿no? Que también gasta y que también genera impuestos, quiero decir, para el Estado. Entonces, lo que se trata de evitar es que se pague dos veces. Exacto. Y por lo tanto, y supongo que en la lógica es que justamente esto incentive a este empresario a invertir más. Bueno, en ese sentido, ¿no es cierto? Yo digo, no es el incentivo óptimo, pero obviamente cuando uno baja los impuestos aumentan las rentabilidades de los proyectos de inversión, cualquiera es el impuesto que no baja, ¿ah? Entonces, en ese sentido tiene razón. Y ahora, lo curioso de esta discusión es que la propuesta de la reforma del gobierno anterior era un régimen integrado, 100%. ¿Ah? Que es lo que se llama la renta atribuida. Y fue la oposición de entonces quien planteó el segundo régimen, que no es 100% integrado. Son distintos, o sea, la del 2014 aporte a las arcas fiscales, o en definitiva solo viene a ser algo cosmético, como ha dicho la oposición. Sí, o sea, la verdad es que yo creo que esta reforma tiene un déficit importante en recaudación. ¿Ya? ¿Le va a mermar recaudación al fisco? Le va a mermar mucha recaudación, del orden de $1.000 millones. ¿Ya? Y eso es porque las fuentes de financiamiento no son tales, ¿eh? Se plantea como principal fuente la boleta electrónica. Claro. ¿Ya? Y la boleta electrónica no genera recaudación, es un buen sistema para simplificar, ¿ah? Para que los empresarios pequeños o las empresas en general no tengan que ir a timbrar boletas. Claro. ¿Ya? Pero no significa mayor recaudación. Y entonces ahí hay un error del gobierno en plantear de que eso genera una recaudación importante. Y ese gesto que el empresariado pedía de rebajar la carga tributaria de 27 a 25, algo que no está en carpeta del gobierno por ahora, porque ningún gobierno quiere dejar de percibir impuestos tampoco. Sí, bueno, eso sería incluso mejor estímulo a la inversión, pienso yo. ¿Bajar la carga de impuestos? Sí, pero no significa que yo crea que hay que hacerlo. También aquí se confunde porque se compara la tasa de Chile, que es un 27, con la de los países de la OCDE, que, claro, en promedio pareciera que es en torno al 25. Claro. Pero son tasas muy distintas, son otras cosas, ¿eh? En los países de la OCDE es el impuesto corporativo, que es un impuesto no integrado. ¿Cuánto es? ¿A cuánto asciende? Entiendo que el promedio simple debe estar en torno al 25-26%, pero ese impuesto no se recupera, como en el caso de Chile, de los impuestos personales.
¿ya? Y es un impuesto que pagan solo las sociedades anónimas, porque todas las demás sociedades tributan con un régimen de renta atribuida, que es el régimen alternativo que se planteó inicialmente en la reforma. Sí, conversamos hasta ahora con el ex director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Llorat. Michel, volviendo a los economistas, Óscar Landerreche decía también respecto de la discusión sobre la modernización o esta reforma tributaria, que toda reforma tiene que tener por lo menos 3 propiedades, o todo sistema tributario: recaudación, equidad y eficiencia. Uno dice que la reforma de Bachelet, uno podría decir, efectivamente pretendía recaudar, ¿cuánto eran? 8.000 en régimen. 8.200 millones de dólares, pensando siempre en la reforma educacional. No olvidemos que todo esto surge también para como lo que empuja reforma. esta reforma tributaria, justamente la movilización estudiantil del 2011 y los cambios, entre ellos la gratuidad, ¿no?, en la educación superior. Él dice recaudación, entonces uno podría decir sí, la lógica apuntaba a aquello. Equidad, también se supone que apuntaba a aquello, pero dice él también eficiencia, y ahí es donde está el tema, porque se dice que era poco eficiente esta reforma tributaria. Entonces, ¿se cumplieron esos objetivos con la reforma anterior? Bueno, con un país que creció poco, además. Sí, claro. Lo que pasa es que es muy difícil saber si es que cuánto del poco crecimiento se debe a una reforma tributaria. No digo que creció poco, entonces por lo tanto se recaudó menos. Por supuesto, claro, por supuesto. A eso voy. Sí, a ver, yo creo que coincido. O sea, recaudación de todas formas, equidad, mucha más que el sistema. Tenga grandes problemas de la depreciación acelerada. Ese es el mejor incentivo a la inversión, ¿ya? De hecho, para una pyme que usa depreciación instantánea, la depreciación instantánea es equivalente que no existan impuestos desde el punto de vista de la decisión de cuánto invertir. Y si había este incentivo y era tan bueno como tú dices, Michel, ¿por qué se invirtió poco? ¿Por qué los empresarios invirtieron poco bajo el gobierno de la presidenta Bachelet? Bueno, es que yo creo que eso debe obedecer a otras razones, ¿no es cierto? Porque uno puede decir, bueno, con la misma reforma tributaria, este gobierno dice que la inversión está por las nubes, ¿eh? Y no ha cambiado el sistema tributario, ¿ya? Entonces, yo creo que no es ni lo uno ni lo otro. O sea, el fenómeno de la inversión obedece a muchos factores y el tributario es apenas uno de esos factores. Ahora, para la credibilidad del sistema, Michel, ¿cómo le hace que se presenten reformas ya cada 4 años prácticamente, con contadores que se quiebran la cabeza todos los meses de marzo, abril para la operación renta, aprendiendo el nuevo sistema, y ahora que venga otra simplificación? ¿Cómo le hace? Es pésimo para el sistema tributario. Una de las características, así como son eficiencia, equidad, simplicidad, también es la estabilidad, ¿no es cierto? Y bueno, y una gracia que tenía la reforma anterior es que había sido aprobada con mayoría, ¿no es cierto? Todo el mundo votó a favor finalmente. Y fue mucho más expedita que ahora. También, claro. Entonces, claro, cambia el gobierno y va a haber otra reforma. Entonces uno podría pensar, bueno, cuando gane de nuevo la centroizquierda, entonces vamos a volver atrás y vamos a desintegrar y no sé qué, entonces vamos a estar cada 4 años cambiando el sistema, y eso no puede ser. Por eso es que yo he planteado también que a lo mejor una alternativa de ahora es que se haga una ley corta, como dicen algunos, con las cosas en que están todos de acuerdo, y que a lo mejor se cree una comisión de expertos, de técnicos, que definan en un periodo largo, que incluso que no necesariamente se apruebe en este gobierno, cuál es el sistema tributario que queremos tener para los próximos 20 años, y no que estemos cambiándolo cada 4 años. Sí, conversamos hasta ahora con Michel Llorat, ex director del Servicio de Impuestos Internos. Michel, respecto de lo que también se dice, porque en esta integración del sistema que pretende el gobierno, la primera mirada es esto favorece a los grandes empresarios, pero también dice el gobierno que esto favorece a las pymes. ¿Favorece realmente al pequeño, al mediano, al chiquitito? No, muy poco. Mira, lo que pasa es que ahí hay un análisis errado, porque se pone el ejemplo siguiente. Un empresario que tiene una utilidad de 7 millones, que estaría en el tramo exento de los impuestos personales, si fuera trabajador no pagaría impuestos, pero si es empresario, entonces tiene que pagar, porque está en un sistema semi-integrado, ¿no es cierto? Y hay una parte del impuesto que paga la empresa, que son 9,44%, que no se recupera. Entonces se dice, eso es muy inequitativo y por eso queremos integrar el sistema. ¿Cuál es la parte que es falsa de ese análisis? Es que no hay ninguna pyme en Chile que esté obligada a estar en el régimen semi-integrado. Exacto. Está por debajo de las 50.000. Por eso decía French David que hay mucha fake news en esto. Exactamente, porque cualquier pyme puede elegir el 14 TER, que es 100% integrado, o la renta atribuida, que también es 100% integrado. Y para ser bien honesto, digamos, preciso, hay un 1,6% de pymes que por cuestiones técnicas de cómo quedó la ley, podrían estar obligadas a estar en el régimen semi-integrado. 1,6%, pero que también
a los cooperados de las cooperativas. ¿Cómo finalmente se logra que los más ricos paguen más impuestos? ¿Cuál es el camino para eso? Mira, el camino para eso era la propuesta inicial de reforma tributaria, que era el régimen atribuido, pero que significaba que los grandes empresarios iban a pagar un 35% de las utilidades anuales. Sí. O sea, en vez del 27, un 35. ¿Estamos hablando de eso? Digamos que en realidad en el sistema anterior a la reforma era en vez de un 15, más o menos, que era la tasa media de un empresario, iba a pasar a un 35. Y eso, como se consideró excesivo, entonces vino la contrapropuesta de la oposición de entonces, de crear este régimen semi-integrado para que ese 35 en realidad fuera 27. Perdón, pero Michelle, ¿se hizo el cálculo respecto de si ese 35 iba a hacer colapsar la economía? Porque me imagino que alguno dirá, oye, pero ¿cómo? Si le subimos los impuestos, esto aquí va a quedar la escoba en nuestro país. ¿Se hizo ese cálculo? Sí, bueno, y por eso se dieron los incentivos de depreciación, porque en realidad, para ser preciso también, ese 35 es siempre y cuando un empresario no invierta. Porque en la medida en que invierta, entonces puede aplicar depreciación acelerada y puede, por lo tanto, esa carga ser bastante menor. Michelle, usted fue director de impuestos internos por ahí 2014, 2015, y se desata en esos tiempos los casos de financiamiento político, SQM, Sí. Penta, y el Ministerio Público decía insistentemente que mientras no hubiera querellas de impuestos internos no podía actuar en esos casos. Ahora, con la perspectiva del tiempo, Michelle, y con casos que sucesivamente se han ido sobreseyendo, ¿qué piensa usted de lo que pasó ahí en definitiva con estos casos de financiamiento político? ¿Se actuó bien? ¿Se actuó mal? A ver, es un tema de que, como que ya me recuerdo poco de los detalles de ese entonces, pero en términos generales yo creo que el servicio tiene una facultad de querellarse, que está bien que la tenga, que sea decisión de él, que hay que usarla con criterio, ¿ya? Pero yo insisto que el problema entonces era que se quería usar la ley tributaria para sancionar otros delitos, ¿ya? Que tenían más bien que ver con el uso fraudulento de la ley de donaciones políticas, ¿no es cierto?, con situaciones de cohecho, y yo veo que hasta ahora eso no se ha corregido, ¿eh? O sea, hoy día el cohecho, no sé si es cohecho, ¿no? Está con las mismas bajas sanciones de entonces. La ley de donaciones políticas entiendo que sigue con una prescripción de 1 año, ¿ya? Entonces no se ha ido a solucionar el fondo. Incluso yo todavía sostengo que el Ministerio Público puede, en esos casos, querellarse sin necesidad que se querelle impuestos internos, porque cuando hay una donación que está al margen de la ley de donaciones políticas, perfectamente se puede presumir que hay cohecho, ¿eh? Y por lo tanto no se requiere, a mi juicio, tal vez estoy equivocado, yo no soy abogado, pero me parece razonable, que haya una querella sin que necesariamente el servicio haya actuado, ¿eh? Porque son ámbitos distintos. El servicio está en los ámbitos tributarios necesariamente, y en esos ámbitos a veces el servicio se querelló. Que esto vuelva a ocurrir en el futuro, hay que hacer los ajustes correspondientes en las otras leyes, más que en lo tributario. Leyes de financiamiento político. Sí, exacto. Bien, pues queremos dar las gracias a Michelle Jorrat, ex director del Servicio de Impuestos Internos, por habernos acompañado esta mañana. Gracias, Muchas Michelle. gracias. Buenos días. Buenos días. 8:31.